Bueno, en estos momentos vamos a empezar a hacer la reparación del sistema de un eje delantero de un Kodiaq. Vamos a hacer el cambio del kit de Kingpin. Anteriormente ya lo hemos desensamblado. Aquí mostramos, por ejemplo, el estado en el que se encuentra la cuna donde trabaja el rodamiento. El rodamiento, ya el Kingpin, el kit de Kingpin ya viene en camino, el repuesto. Aquí tenemos el Kingpin que tenía anteriormente. Igualmente ya su superficie presenta una porosidad de desgaste y falta de lubricación. Vamos a cambiar los bujes. Entonces empecemos por extraer esta cuna. Esta cuna, como no se tiene un extractor especializado, lo que vamos a hacer es soldarle una tapa. Aquí tengo una tapa de esas mismas que troqué en Elco para cuando estoy reparando los terminales. Vamos a soldarle en la cuna y extraemos esa cuna. Vamos a extraer el buje de bronce. Tenemos un mismo Splinter que alguna vez estuvo en uso. Le hicimos un relleno para que quedara una guía y ese mismo Splinter nos sirve para extraer ese buje. Ya lo tenemos en posición. Vamos a aprovechar para pasarle un disco flat grano 80 para eliminar cualquier rebaba. Bueno, vamos entonces ahora a meter la cuna en su puesto. Tenemos el matacho donde la cuna entra con guía. Lubricamos. Y la colocamos en su puesto. Ahí ya llegó a su punto. Esto mismo hacemos con la otra punta. Lubricamos cuna nueva. Ahí ya llegó a su punto. Bueno, señores, vamos al punto importante. Vamos a medir cómo está el anillo separador, que es este. Este anillo separador coge el buje interior del rodillo versus la superficie plana del ojo del tren. Aquí lleva esta arandela, que es para que el anillo haga tope
y no talle el borde del ojo. Entonces vamos a hacer esa primera prueba y nos damos cuenta cómo está ese ajuste. Muchas veces no lo ajustan la tuerca por completo porque queda frenado el cacho. Entonces ahí es donde está lo importante de tener un separador a la medida. Colocamos el separador, colocamos el rodillo, lubricamos un poco y colocamos una tuerca que no es la nueva para que no dañemos la seguridad. Yo a esta le quité lo que hace las veces de seguridad para poderla tener como prueba. Tomamos la pistola. En estos momentos está girando, pero vamos a apretarlo. Está frenado. Eso quiere decir que le falta altura al separador. Entonces voy a sacar el separador y vamos a rellenarlo y a atornillarlo. Este es el que vamos a rellenar. Vamos a darle altura. El separador como referencia tiene actualmente 12 milímetros .6. Vamos a dejarlo de 12.8, 12.9, pero primero vamos a rellenar. Pero ya sabemos cuál es el punto inicial y le falta muy poco para que libere esa presión. Bueno, ya tenemos ubicado el separador en el torno. Probemos cómo está la altura en estos momentos, después del relleno. 13.2. Vamos a hacerle otro mínimo para dejarlo en 13. Está en 13 milímetros cerrados, subimos 0.4. Bueno, vamos a hacer entonces la prueba de cómo está esa nueva altura, ¿sí?, en el separador. Metemos el anillo que acabamos de rellenar, colocamos nuevamente el rodillo nuevo y colocamos la tuerca de prueba. Ahora vamos a ajustar y nos damos cuenta cómo está. Y aquí es un ajuste espectacular. No se le siente el juego axial, no está apretado, gira con ajuste.
Entonces vamos a disponernos a lubricar para armar. Lo primero que debemos tener en cuenta es este retenedor barredor que va en la parte de abajo, porque ahí siempre va a haber una luz. El ajuste lo tiene en el rodillo. Entonces lo primero que vamos a colocar es este barredor. Ya tenemos lubricada la punta, ya le echamos grasa al buje de bronce, le echamos grasa al puesto. Entonces lo primero que vamos a meter es el barredor, ¿sí? Es importante la guía porque el barredor tiene un diámetro mayor que el eje que entra en el ojo. Así estamos seguros que va a quedar en su posición. Ya llegó a su posición. Ahora, con la ayuda del destornillador vamos a hacerle presión hacia arriba y colocamos la arandela. Y aquí lo tenemos ubicado. Ya podemos sacar la guía de abajo y meter el splinder nuevo. Colocamos el separador que ya habíamos rellenado. Nos aseguramos que la grasa no brille por su ausencia. Colocamos el rodillo ya lubricado. Y ahora sí, con toda confianza podemos colocarle la tuerca que trae el sello original de seguridad. Bueno, aquí tenemos este matacho. El Splinder trae 2 guías y esto es lo que nos ayuda a que no se gire en el momento de colocar la tuerca de seguridad. Aquí ya lo tenemos asegurado. Probamos el ajuste y eso quedó excelente. Y así es la manera como debemos armar paso a paso la punta de un Kodiak, teniendo en cuenta, súper importante, la altura del anillo separador.